Hoy compartiré este mensaje al cual he titulado Bajo Presión, y estoy seguro que será de mucha bendición para cada uno de nosotros. No te despegues, atrae a los que están contigo ahí a tu alrededor y dispongamos nuestros oídos, mente, alma y corazón para recibir el alimento que no perece, la bendita palabra de Dios. En 1963, uno de los primeros submarinos nucleares que había estado en servicio ya por 3 años fue sumergido una vez más para realizar pruebas de profundidad. El sumergible, al que se le había llamado USS Treasure, descendió hasta 100 metros sin novedad, pero después de los 200 comenzó a reportar dificultades. Envió mensajes incoherentes y de pronto se interrumpió la comunicación. La nave se hundió, matando consigo a más de 100 tripulantes. Un mes después fueron localizados sus restos en el lecho marino, y un año más tarde fue posible fotografiar su casco exterior, y así pudieron descubrir que el Treasure no soportó la presión del océano. El peso del agua lo aplastó. Un periódico de la época reportó que parecía que unas manos gigantescas lo hubieran arrugado como si fuera un periódico viejo. Uno de los anillos de su estructura interna no aguantó la presión y colapsó, dejando entrar 750 litros de agua por segundo, lo cual provocó una implosión que mandó la nave al fondo del mar. La investigación posterior demostró que la falta de calidad en los materiales con el que fue construido provocó una grieta en un mamparo que causó el accidente fatal. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que enfrentaron dificultades. Creo que esa es una de las razones por las cuales es el libro más amado de todos los siglos, porque en cualquier raza y cultura los seres humanos experimentamos reveses, a veces provocados por nuestra insensatez y a veces por misterios propios de la vida. Jesús nos los dijo de la siguiente manera: en el mundo tendrán aflicción. Este mundo caído en el cual vivimos está sufriendo, no en el sentido que los ambientalistas definen, sino por el pecado y la desobediencia. De ahí que nos revela el apóstol Juan que el mundo entero está bajo el maligno. Lo más habitual es encontrar por todas partes diferentes clases de expresiones de dolor. Todo eso nos hace vivir bajo un ambiente de presión normal y natural que en determinados momentos hace crisis y nos obliga a trabajar más duro, a cuidarnos más intencionalmente y a buscar alternativas de mejoramiento. Se dice que la necesidad es la madre de la creatividad, y creo que así es. El mundo entero nos impone una serie de demandas que nos llevan a encontrar soluciones. Hay un estrés normal, natural y hasta positivo. Pero, ¿qué hacemos cuando la presión de afuera aumenta? Todos, aunque no nos demos cuenta, hemos entrado desde hace 4 meses y unos días más a nuevos niveles de presión que nunca habíamos conocido. Dependiendo de muchas variables personales, algunos podríamos estar llegando al límite de nuestro soporte. ¿Para qué les cuento lo que ya es evidente, verdad? Lo importante es saber cómo atravesamos este valle y salimos del otro lado. ¿Cómo podremos superar esta prueba a gran profundidad y emerger sin haber implosionado? Y la Biblia una vez más tiene la respuesta. Nuestra fe en Dios y en su palabra hará la gran diferencia. Romanos 12:2: no dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde, pero deja que Dios vuelva a moldear tu mente desde adentro, para que puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno, cumple con todas sus demandas y avanza hacia el objetivo de la verdadera
madurez, dice la versión Phillips. Qué interesante traducción, ¿verdad? El mundo a nuestro alrededor nos aprieta, nos presiona, nos empuja a vivir en preocupación, en desesperanza, en desespero, en tristeza y abandono. Pero el consejo de la palabra, en lugar de eso, nos dice: dejen que la presencia de Dios les rehaga por dentro. ¿Cómo? Por dentro. Porque si la calidad de nuestro interior es más fuerte, no debemos preocuparnos por lo que está afuera. Jesús dijo que en los postreros tiempos los hombres desfallecerán por el temor y la expectación de las cosas que han de venir, según Lucas 21:26. Toda presión externa puede ser soportada por aquel que se llena de Dios y de su palabra todos los días. Primera de Juan 4:4 nos recuerda: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo?, pregunta Juan, y responde: nuestra fe. Siempre es tiempo de cultivar nuestra fe, pero en los tiempos difíciles, con mayor razón. La fe nos hace avanzar en la oscuridad. La fe nos hace escalar montañas. La fe nos hace cantar en medio de la tristeza. Nuestra vida y la de nuestra familia dependen de la calidad de fe que tenemos en Dios. Leía que en los años 60, cuando se descubrieron más y más patógenos microscópicos, fue cuando se comenzó a utilizar un lenguaje bélico en el esfuerzo por explicar sus efectos sobre la población, ¿verdad? Y decían cosas como: los virus atacan, las bacterias invaden, las enfermedades paralizan, pero a su vez las vacunas inmunizan, fortalecen, preparan el sistema de defensa de nuestros cuerpos. Nuestra fe nos debe llevar a tener una actitud de pelea. La calidad de nuestra fe determina nuestra capacidad de resistencia. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, lo sabemos, sino contra un enemigo invisible. Joab le dijo a su hermano Abisai: esfuérzate y esforcémonos por las ciudades de nuestro Dios, peleemos por nuestras familias y que Dios haga lo que bien le parezca. Esto lo encontramos en 1 de Crónicas 19:13. Nuestra fe se demuestra con una actitud violenta. Es tiempo de tener una postura valiente y no de cobardía. Nuestra parte es confiar que Dios está y estará con nosotros en medio de cada batalla. Y la parte de Dios es darnos la victoria. Nos relata el primer capítulo de Samuel el primer libro de Samuel en el capítulo 17. Historia por demás conocida, que los ejércitos de Israel salieron de sus trincheras y gritaban desafiando al ejército adversario. Eso se llama actitud de fe, actitud de valentía. No desgastes hoy tus fuerzas de mañana. Lucha hoy y vence. Mañana ya veremos qué traerá. Pero evitemos toda actitud derrotista, pesimista. He escuchado a varios pastores que se han recuperado del contagio decir: esta enfermedad es un demonio. No lo hubiera logrado sin las oraciones del pueblo y sin una mentalidad de fe. No te dejes vencer, hermano. La ley de la guerra en el Antiguo Testamento es muy clara. Cuando leemos en Deuteronomio capítulo 20, dice: cuando salgas a la guerra y veas carros, caballos, ejércitos numerosos con armas y pertrechos militares, no les tengas temor, porque Jehová tu Dios está contigo y peleará por ti. Sus capitanes y sacerdotes les deberán decir, dice el Señor: ¿alguno de ustedes se acaba de casar y no ha disfrutado su matrimonio? ¿O tiene una viña que acaba de plantar? ¿Alguno de ustedes tiene miedo y es hombre medroso que contagia su temor a los demás? Alguien aquí edificó una casa y no la ha estrenado. Cualquiera que caiga en estas categorías y otras parecidas, regrésese a su casa,
no sea que entre en la batalla y apoque el corazón de sus hermanos. Fíjate qué interesante es la instrucción de Dios para momentos de guerra. Su principal objetivo es eliminar cualquier posibilidad de contagio, de miedo y desánimo entre el ejército. No pierde el tiempo en otras cosas. No habla de estrategia militar ni de armamentos. No. Los elementos principales que garantizan la victoria son dos: que Dios esté en medio de ellos y que ellos tengan confianza, que tengan fe y que tengan una actitud valiente. Existen grietas en nuestro interior si nuestra fe es débil o escasa. Fue una grieta en el material de construcción del submarino lo que lo hundió. Sin embargo, recordamos al hombre aquel que trajo a su hijo ante Jesús para que lo liberara de un demonio. ¿Recuerdan? Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces el padre del muchacho le dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué esperanza nos da este episodio? Porque de alguna manera todos tenemos una fe menguante. Los mismos discípulos evidenciaron falta de fe. Pero es tiempo de hacer lo que este hombre hizo: confesar a Jesús nuestra fe imperfecta y pedirle con todo el corazón: ayúdame a creer. No está mal quebrarnos delante de Dios. Lo que está mal es evitar una charla sincera y en lugar de abrirnos, mejor nos alejamos y vivimos distantes de Él. Quizás por vergüenza, quizás por sentir que le defraudamos. Sin embargo, a Dios le bendice nuestra transparencia. A Él le atrae como muy pocas cosas que nos atrevamos a abrirle nuestro corazón y de nuestra boca fluya todo lo que nos puede estar atormentando. Los que estamos casados sabemos que las conversaciones más edificantes son aquellas que tenemos cuando sin pena ni temor derramamos nuestra alma el uno al otro. ¿No es cierto? Qué noches tan lindas son aquellas que transcurren las horas y las horas y no nos damos cuenta del paso del tiempo porque estamos tan conectados el uno con el otro. Eso es lo que la Biblia llama comunión. Comunión es llegar a un estado de compenetración intensa donde ya no sabes quién es quién. Es tan cercana la relación que llegamos a ser espiritualmente uno. Dios dijo del matrimonio: llegarán a ser uno. Y esa es una capacidad sobrenatural que solo la tiene, ¿sabes quién? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la oración más intensa de Jesús registrada en la Biblia se nos dice que el clamor de Él era: que ellos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Que sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Es en la amalgama entre Dios y Gedeón que dejó de ser asustadizo. Es en el encuentro de José y el comandante de los ejércitos celestiales que se cargó él de una energía y una nueva actitud. Es en el dejarse vencer de Moisés frente a la zarza, donde murió el Moisés acomplejado y se levantó un Moisés valiente. Amigo, hermano, amiga, estamos viviendo una época de profunda crisis. Llénate de Dios y que salga todo miedo, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. No son los recursos externos los que nos van a sostener, es la fe y gracia que tomemos de Dios la que nos va a empoderar desde adentro. ¿De qué estás lleno? ¿En qué clase de ambiente has vivido? ¿Cómo es tu familia de origen? ¿Eran personas que transpiraban miedo o eran gente positiva? No podemos eludir nuestra crianza. Llevamos a cuestas nuestra historia. Alguien dijo que nuestra historia nos condiciona y es cierto, hasta cierto punto. Por ejemplo, hay familias donde todo es chiquito, ¿no? ¿Se han fijado? Algún día, hijo, tendrás una casita.
Ojalá te alcance para comprarte un carrito. Podrías también poner un negocito. Si eres afortunado, te casarás con una muchachita. Tendrás hijitos que irán a la escuelita. No te olvides de darle su lechita y comprarle su ropita. Todo es pequeño. A determinados oídos suena bien, pero si lo piensas, nos están condicionando a mantenernos en lo básico. Esa puede ser una actitud muy pobre, un pensamiento mediocre que nos mantiene en un estatus apenas en la supervivencia. Dios no quiere que tengamos mentalidad de víctima. Dios quiere que seamos de los que, sabiéndose débiles, pueden decir: fuerte soy. De los que no tienen mucho, pero lo tienen todo. De los que sin muchos recursos materiales aspiran a conquistar la tierra prometida. Amén. Hasta hace unos 20 años para acá se formalizó en las universidades una carrera llamada psicología deportiva. Sé que ya he mencionado esto en otras ocasiones, pero ténganme paciencia por aquellos que será la primera vez que escuchen este comentario. Básicamente lo que se enseña es cómo transformar la mente de un atleta, de un participante, a un ganador. El mundo deportivo es altamente competitivo y se ha descubierto que la actitud mental es tan importante o incluso más que el entrenamiento físico. Ya lo sabía desde muchos años antes el Señor y nos lo dejó plasmado en la Biblia. ¿Con qué actitud enfrentamos esta crisis? Será determinante para salir de ella, no solo completos, sino mejorados. Segunda a los Corintios 4:7 en la versión NTV dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder, dice Pablo, proviene de Dios y no de nosotros mismos. Vasijas de barro, frágiles, quebradizas, no valen por lo que son, sino por lo que contienen. Eso somos nosotros, hombres y mujeres vulnerables en cuyo corazón el Señor ha depositado su gloria. Él comienza a operar en nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Nos hermosea, nos tunea, resana toda grieta y perfecciona cada deficiencia. Segundo de Samuel 3:39 dice: y yo soy débil, aunque he sido ungido rey. David se encontraba en un momento clave de su gobierno. Estaba a punto de tomar el trono de la nación completa, porque para quienes no lo saben, David gobernó los primeros 7 años solo para 2 tribus. Las 10 restantes seguían bajo el liderazgo de un hijo de Saúl. Pero se realizaron los arreglos para que David tomara el control total del país. Y ocurrió un hecho muy fuerte provocado por Joab, el comandante de los ejércitos de David. Lo importante aquí es el reconocimiento que hace el rey. Él dice: yo soy ungido, pero soy débil. Tengo la unción de Dios sobre mi vida. Actúa en mí. Es un regalo de su gracia y de su amor. Pero mi carne es débil. Cuando por fin parecía que estaba a punto de concretarse lo que Dios había declarado sobre él, cuando fue ungido por el profeta Samuel, el asesinato de Abner por parte de Joab dejaba todos los planes en el limbo y quizás en retroceso. Algunos de nosotros, y yo me cuento también entre ustedes, teníamos planes, proyectos, anhelos que se están viendo afectados por esta pandemia. Y esto puede producir confusión interior, perturbación en nuestro espíritu. Y eso es lo que está ocurriendo allá afuera. Pero no debemos permitir que invada nuestro corazón. Ya ven cómo están nuestras autoridades confundidas. Pónganse cubrebocas. No se lo pongan.
Vamos a salir. No, siempre nos quedamos en casa. Vamos a abrir ciertos lugares. No, siempre no. Hay que mantener cerrado. Parece una obra de comedia. Pero no debemos culparlos. Están enfrentando escenarios nuevos cada día. Y se equivoca quien piensa que administrar un país, un estado, una ciudad bajo estas condiciones es algo fácil. Hay confusión allá afuera. Siempre lo ha habido. Aunque ahora se nota mucho más. Lo importante es que no nos contagiemos de ella. El caos exterior presiona para entrar dentro de nosotros y conducirnos a una implosión. Somos débiles y frágiles, no lo negamos, pero lo enfrentamos a través de la unción que Dios nos ha dado. Eso no desaparece. Soy débil, decía David, aunque siendo el ungido, aunque sigo siendo el ungido de Dios. He enseñado esto con los hombres, pero es una palabra que se aplica para toda la iglesia, porque Jesús nos declaró en Apocalipsis 1:6 que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Tenemos una unción real sobre nuestras vidas que no podemos mirar con estos ojos. Para ser rey o para ser sacerdote es indispensable ser ungidos, tener la unción. En la Biblia se nos relatan infinidad de episodios donde Dios estaba a punto de hacer algo nuevo y de pronto algo se presentaba. Oposición, fuerzas espirituales que resisten el avance de los planes divinos para su pueblo. Y yo no dudo que esta contingencia sea un anuncio de que Dios está a punto de concretar proyectos hermosos sobre este planeta. Escuché a un judío comentar que ellos como pueblo ven esta pandemia como un presagio, como un mensaje de Dios para que aceleren la construcción del templo de Jerusalén. Y esto nos confirma que estamos entrando en los últimos tiempos donde el Mesías regresará a su pueblo, por su pueblo, perdón. Así como estamos viviendo tiempos de dificultad y confusión, como nunca los hemos visto, vienen tiempos donde la gloria de Dios se dejará sentir sobre esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque la cosecha más grande de almas está a punto de levantarse y Satanás está haciendo su última y más grande movida hasta hoy. Pero antes de la cosecha llegará la lluvia tardía, lluvia abundante del Espíritu de Dios que producirá la más grande de las cosechas de hombres y mujeres que serán añadidos al reino de Dios. Aleluya. Dios los hará con nosotros. Dios lo hará con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Y yo quiero que Él cuente conmigo. ¿Puede contar contigo también? Di amén. Pero dilo fuerte, amén. Tú puedes contar conmigo, Señor. El apóstol Pedro profetizó que antes de que llegue el gran día del Señor, las cosas serán sacudidas, como se sacude el trigo. Quienes vivían en los tiempos de él entendían bien lo que trataba de decir. Esto es que cuando el trigo era cosechado le quedaban muchas hojitas, ¿verdad? Que esas hojitas que envuelven el grano y los ponían para secarse en una especie de catre en el sol y después lo golpeaban con una pala de madera para que la basura se desprendiera del grano y por último era tirado al viento para que esas hojas cayeran a un lado y los granos cayeran de otro lado. Así es el proceso para sacudir el trigo. Llevaba golpes, aventones. El trigo, si pudiera hablar, dijera tal vez: ¿y por qué me golpean? ¿Y por qué me avientan? Para purificarlo. Dios está limpiando nuestra fe, iglesia, para hacernos más útiles para los últimos días. La presión de afuera no nos debe colapsar, al contrario, nos debe purificar, nos debe hacer más fuertes. Somos débiles, sí, pero también somos ungidos. Hay una unción en nuestra vida. Segunda a los Corintios 12:10 dice:
Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. Quien se sabe débil, buscará ayuda. Quien se siente sin fuerzas, buscará al Señor. Quien esté siendo perseguido, correrá a Él, el justo, y será levantado. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Él sabe, dice la palabra, que somos polvo, somos nada. Cuando salgamos de este valle, no cuando salgamos de este valle, no cuando superemos el problema, no cuando termine la tormenta, sino que en medio de ella, mientras la pasamos, mientras la transitamos, somos fuertes. Porque al confesar nuestra debilidad, Él viene y fortalece nuestra estructura interna, y nada nos puede hundir. Lo que está fuera de nosotros no nos define. Es lo que está dentro de nosotros lo que realmente vale. ¿Escuchaste? Puedes ser un hijo de Dios y estar enfrentando obstáculos, desaliento, enfermedad, dolor, sufrimiento, pero sigue siendo un hijo de Dios. Que nada de lo que venga, como dijo Pablo en Romanos 8, nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Uno de los crímenes más rentables de los últimos años es el robo de identidad. Personas que se han especializado en sustraer los datos digitales y usarlos para tomar lo que no les pertenece. Recientemente una banda de rumanos fue capturada en Cancún. Se calcula que por 8 años despojaron a sus víctimas de más de 1,200 millones de dólares a través de cajeros automáticos. Pero el primer ladrón de identidad fue Satanás, la serpiente en el Edén. Saqueó a Adán y a Eva y les quitó la identidad. Las atacó desde afuera y ellos colapsaron, perdiendo la imagen y semejanza que Dios les había dado. Pero en Cristo, el segundo Adán, esa imagen y semejanza es recuperada para que el pecado ya no tenga poder sobre nosotros y vivamos para glorificar al Padre. Hay un árbol que aparece mencionado muchas veces en la Biblia. Es el árbol de olivo. Produce aceitunas que al ser prensadas escurren aceite. El aceite no solo se usaba como combustible, sino además para cocinar alimentos, y también tenía usos terapéuticos. Los olivos que aún están de pie en el monte donde Jesús oraba han sido estudiados y tienen algunos de ellos más de 3,000 años de edad. Es decir, que algunos fueron quizás testigos del clamor de Jesús. Pero esta planta tiene curiosamente un tronco hueco. Produce mucha intriga entre la comunidad científica por sus características. Esos árboles son huecos porque nos representan a los seres humanos, que necesitamos ser llenos de algo. Jeremías 11:16 dice: el Señor te puso por nombre olivo frondoso, lleno de hermosos frutos, pero en medio de grandes estruendos te ha prendido fuego y tus ramas se consumen. Dios nos ve como olivos, pero en un momento dado, como al pueblo de Israel, Dios permite que pasemos por fuego. Los biólogos y arqueólogos que han estudiado el monte de los olivos han descubierto que muchos de sus árboles fueron incendiados a lo largo de la historia. Los romanos, los árabes, las cruzadas prendieron fuego a esas plantas. Algunas de ellas murieron,
pero la mayoría sigue en pie y bien vivas para darnos una lección a nosotros. Han sobrevivido 30 siglos y más y siguen dando fruto. Quizás estamos sintiendo hoy los estruendos y el fuego que comienza a esparcirse alrededor de nosotros, alcanzando nuestras ramas. Pablo dice que nosotros somos olivo silvestre, que fuimos injertados en el olivo original. Dice además que para injertarnos, unas ramas fueron desgajadas, y da la razón. ¿Por qué fueron desgajadas? Dice, por su falta de fe. Todo esto aparece en Romanos 11, no lo estoy inventando. Desde el principio de esta palabra estamos diciendo, es la fe la que hará la gran diferencia para salir de esta crisis fortalecidos y no quedar hundidos en el fondo. ¿Cómo fortalezco mi fe? De dos maneras: exponiéndote a la palabra de Dios. Lee la Biblia, no nos cansaremos de decirlo. Lee la Biblia directamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios te hable. Escucha predicaciones de siervos con doctrina sana y deja que Dios te ministre. La segunda manera es: vive tu vida de acuerdo a los preceptos, instrucciones y mandamientos de las leyes de la palabra de Dios. Así como los músculos se fortalecen en rutinas de gimnasio, nuestros músculos interiores espirituales se fortalecen de esas dos maneras: oyendo y practicando. Israel es un pueblo experto en cultivo y procesamiento de aceitunas. Es una cultura milenaria. Sabemos que el lugar donde Jesús se retiraba a orar estaba en el Monte de los Olivos, pero específicamente en un punto que se llama Getsemaní, que significa prensa de aceitunas. Las aceitunas son exprimidas al extremo para extraerles el aceite. Es un proceso de 3 diferentes exprimidas, si me permiten la palabra. En la primera se obtiene el aceite para combustible. El aceite de la segunda exprimida se utiliza para medicina. Y el de la tercera para alimentación. Cada una de estas utilidades son maneras en las que Dios nos utiliza para bendición de los demás, para brillar como luminares en este mundo, para sanar el dolor y la enfermedad de esta sociedad y para alimentar al que está hambriento. Si somos llenos del aceite de Dios en medio de las dificultades y presiones de la vida, seremos luz, seremos instrumentos de sanidad y seremos canales a través de los cuales Dios quita el hambre de la humanidad. Qué importante es dejarnos procesar por Dios y resistir en el día malo, confiando que nada se le sale a Dios de su control. Él está utilizando este tiempo para procesar nuestra fe, para presionarnos y exprimirnos en la prensa de Getsemaní. Hay una película que supongo la mayoría conocemos o hemos escuchado al menos su título. Si la has visto alguna vez, recordarás la escena final donde James Ryan está al frente de las tumbas del cementerio de Arlington y se inclina delante de la cruz donde está sepultado el cuerpo del capitán John Miller y pronuncia lo siguiente: cada día de mi vida he tratado de vivir dignamente. Espero haberlo logrado. Jamás olvidé lo que me dijo en aquella ocasión antes de expirar e irse de este mundo. Como saben, la trama de la película trata de cómo un pelotón completo muere, uno por uno, todo por rescatarlo a él. A unos segundos de morir el capitán, el último de todos que quedaba vivo, le dice: James, sea digno de este sacrificio, viva dignamente.
Estos 4 meses y días hemos sido testigos de mucho dolor. Esta pandemia ha trastocado familias, ciudades y países completos. Hay familias pastorales sufriendo la ausencia de papá en casa, la partida de mamá, comunidades de fe que han sido sacudidas, personal de salud que ya no está con nosotros, hermanos nuestros cercanos a nuestro corazón que han partido con el Señor prematuramente. Y tú y yo, nosotros estamos aquí, resguardados, protegidos y sanos. Rogamos a Dios seguir bajo su cobertura y escudo. Pero yo he reflexionado por cada pastor que se nos ha ido, por cada padre de familia, por cada médico que se nos ha adelantado. Ese podría ser yo, si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor. Y porque en sus planes perfectos está que continuemos aún en esta tierra. Amados, no somos mejores que nadie. Es la bondad de Dios la que nos mantiene aquí viviendo bajo presión, bajo estrés, con posibilidades de continuar nuestra labor en esta tierra. Vivamos dignamente, seamos dignos de haber sido guardados, cuidados, protegidos por las manos de Dios. Vivamos a la altura de lo que Jesús compró en la cruz para nosotros cuando padeció, para darnos vida y vida en abundancia. Él murió para que nuestro interior sea más fuerte que todo lo que podemos enfrentar. Amén, amén. Demos gracias a su bendito nombre. Y sigamos ejerciendo la fe, siendo instrumentos de su amor a toda la humanidad. Les amamos, iglesia. Mi esposa, yo, mi familia, les amamos. Son parte muy importante y valiosa de nuestras vidas. Y damos gracias a Dios por la bendición de poder llamarte hermano, hermana. Cerremos nuestros ojos y elevemos una